Cuando hablamos de paternidad, es un tema que es complejo, y más en esta generación del siglo XXI. Sin embargo, es un tema que no pasa de moda. Cuando hablamos de paternidad, siempre tenemos que pensar aquellos que estamos en Cristo, porque dice que de modo si alguno está en Cristo es nueva criatura. Quiere decir que tenemos que pensar con una mente renovada en cuanto a lo que es paternidad. Pero la Biblia nos da todo sobre paternidad y no es complejo. Lo que pasa es que cada vez que tú dices esto es difícil, ya tú mismito determinaste que no lo puedes hacer. Yo veo las cosas complejas. Cuando yo veo, a mí me gusta el arte y a veces he estado en lugares que veo arte que la gente pasa y dice, yo no sé qué es eso, pero yo me paro a tratar de, como de mirar dentro de la mente del que estuvo pintando, porque eso no salió de la nada. Y muchas veces cuando tú pones atención a las cosas, puedes reconocer verdaderamente el corazón y la mente de ese pintor. Así nos pasa con el Padre. Es interesante porque hay muchas facetas de la paternidad, pero los padres sostenemos las manos de nuestros hijos por un tiempo, pero su corazón lo vamos a sostener para siempre. Es interesante, ¿verdad? Porque llevamos a nuestros hijos, dame la mano, y después que ellos salen, porque Malaquías capítulo 2, que aunque son nuestros hijos, son la descendencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué iluminación tan poderosa! Entender que Dios confió paternidad en el hombre al punto que le dio la semilla para su descendencia. Voy a repetir eso a ver si lo podemos captar o mirar. Los hombres hemos sido honrados por Dios a tal manera que cargamos la semilla no solamente de tus hijos, que son por una temporada mientras sostienen la mano, porque después tiene que sostener sus corazones. Dios confió en nosotros esa semilla. Y las mujeres no se sientan mal porque usted es la incubadora. Usted incubó a esas generaciones en su vientre y lo demás es historia. Por eso es que yo escuchaba al pastor Alfonso, aquellos que criaron los hijos, pero estamos aquellos que estamos criando a los nietos. ¿Por qué? Por falta de paternidad, por falta de madurez, por falta de entender las cosas. Entonces vivimos en una temporada bastante compleja para ser padre. ¿Por qué? Tenemos la guerra de los géneros. Los gobiernos mismito empujan la carrera de cambiar los géneros cuando la palabra es clara. Hijo, padre y madre. Pero eso es otro tema. Entonces podíamos seguir mirando por ese lente y ver la cualidad de un padre. La cualidad de un padre se puede ver en las metas, en los sueños y en las aspiraciones que no solamente tiene para sí mismo, sino aquellas metas, aquellos sueños, aquellas aspiraciones que tiene para toda su familia. Es una persona que está enfocada. Cuando vemos en la escritura que de tal manera Dios amó al hombre, es interesante porque estamos hablando de una cualidad dentro de las 15 que Dios tiene en sus características, porque Él nos selló con ese amor desde la fundación del mundo. Yo hablaba el miércoles pasado aquí que por favor si puede escuchar la enseñanza le va a ser de bendición, y aquellos que me han preguntado eventualmente le daremos seguimiento. Sin embargo, desde antes de la creación del mundo, Dios nos había entregado reino. Yo quiero que todo hombre sepa que dentro de ustedes hay un potencial y hay unas capacidades para usted alcanzar aquellas cosas que usted dice que no puede alcanzar, pero las puede hacer porque todo lo puedes lograr en Cristo que te da la fortaleza. Ahora, en 1 de Samuel capítulo 13, verso 14, hay una historia bien interesante y meditaba en ese verso porque tiene tanto para uno hablar. Y el Señor le está hablando a un hombre que lo empoderó con unas capacidades, pero eventualmente este hombre se desvió. A veces Dios empodera a un hombre con paternidad. Hay falta de paternidad y muchas veces, no todo el tiempo, viene otra persona y suple la paternidad en ese hijo porque saca el tiempo, saca la capacidad y lo puede amar no por lo que el hijo se ve o lo que el hijo tiene o la hija, sino porque tiene paternidad
conforme al corazón de Dios. Porque no es fácil amar a los hijos que vienen de otras relaciones a menos que tú los mires con el corazón paternal de Dios. Dice, pero ahora tu reino no será duradero. Qué interesante que cuando Dios nos entregó paternidad, Dios incluyó su reino. Dios incluyó ahora en la gracia divina de Dios esas capacidades. Y luego dice, el Señor se ha buscado a un hombre. Interesante, la Biblia no dice el Señor se ha buscado una mujer, habla de hombre. Y eso no pone a la mujer en una segunda etapa o menos que el hombre. No. Eso se llama posición de ¿qué? De usar su don conforme a la capacidad de Dios. Dice, el Señor se ha buscado a un hombre. Dios siempre está en búsqueda de un hombre. No dice el Señor se ha buscado miles de hombres, 100 hombres, 10,000 hombres. Dice un hombre, un padre con el corazón de Dios puede cambiar generaciones, no solamente las de él, porque tú y yo cambiamos generaciones de otras personas. A veces le das un abrazo a un hijo de otra persona y ese abrazo ellos lo pueden recibir con una paternidad conforme al corazón de Dios que transforme el corazón de esa persona porque nunca había sentido ese amor. ¿Se acuerda la mujer de flujo de sangre? Que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pero ¿cómo que quién te ha tocado? ¿Por qué tú dices eso? Porque salió virtud, amor, reino de mí. Entonces el Señor siempre está buscando ese hombre. El problema no es que el Señor no esté buscando, el problema es que nosotros los hombres hacemos como el primer Adán. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? Roberto, ¿dónde tú estás? Luis, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú te encuentras? Y luego dice, a quien el Señor ha designado como soberano al pueblo. En otras palabras, cuando Dios te entregó la paternidad, Dios te puso como cabeza de un hogar. Él es la cabeza y no, pero Dios es mi cabeza. No. Si Dios es tu cabeza, se supone entonces que tú eres el soberano de tu casa, de tu matrimonio, de tu paternidad, de tus hijos, de tus hijas. Y luego le dice, porque no has guardado lo que el Señor te ordenó. Le está hablando a Saúl y está hablando unas palabras fuertes. Entonces, número uno, el Señor siempre te está buscando. El Señor te ha designado como cabeza de un hogar. Y el Señor te dice, tienes que guardar lo que yo te entregué y te empoderé. Por eso es importante entender que el héroe de un hijo es su papá. Y el primer amor de una hija es su papá. Ahora, mi pregunta es que nosotros vemos siempre la disponibilidad del amor paterno de Dios. Eso no falla desde que uno se levanta. Cuando uno tropieza, cuando uno dice, Padre, disculpa, perdóname. Y ese amor paterno de Dios siempre está disponible para todos nosotros. Pero tengo una pregunta. ¿Cuán disponible está tu amor paterno para con tus hijos? ¿Se acuerda? Clama a mí, yo responderé. Eso es el amor presente continuo de Dios. Porque Dios no es mañana, Dios no es ayer, Dios es ahora. Ahora es la fe. Dios está continuamente. Y también, amado, cualquier hombre puede ser un padre. Yo le llamo donante de esperma. Pero ser un padre verdadero requiere no nuestras capacidades almáticas, sino que requiere una paternidad conforme al corazón de Dios. Entonces, David no llegó a ser rey por su estatura, ni por destreza militar, ni aún porque era una persona bien inteligente. Llegó a ser rey porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es un poquito complejo entenderlo. Los que estudian las escrituras y conocen de la vida de David, sabemos que el hombre era un hombre que cometió muchos errores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Dios a una persona que comete tantos errores, que hizo tantas cosas, la Biblia dice, era un hombre conforme al corazón de Dios? Y creo que al final de esto te voy a dar la descripción de por qué yo entendí que Dios le llama hombre conforme al corazón de Dios. Es interesante porque lo que lo cualifica a él
es su relación y su cercanía. Creo que yo cité el Salmo 145, si no me falla la memoria, si alguien estuvo el miércoles y no es ese, donde vemos un poema de 21 versos donde David está expresando la soberanía de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Él estaba tan embriagado, la parte almática siempre nos hace luchar, ¿verdad? Porque tenemos un espíritu renovado y ese espíritu no tiene con problemas con amar a Dios, pero esa parte de emociones, sentimientos, pensamientos que continuamente nos están bombardeando y nos están convenciendo de que nosotros no somos lo que somos, que no tenemos lo que tenemos, que no podemos alcanzar lo que ya tú no vas a alcanzar. Él alcanzó por ti y tú tienes que creer que Él lo hizo. Ahora, un hombre y padre según el corazón de Dios es una clase de hombre o paternidad que tenemos que esforzarnos. El pastor hablaba de los 40 hombres que fueron allá y tremendo, aunque algunos sirven y cuando uno va a servir no es lo mismo, pero por lo menos ahí vemos hombres que dijeron, ¿sabes qué? Yo necesito más, porque esto es educación continua. La paternidad es educación continua. La maternidad igual es educación continua. Tenemos que continuamente lo que nos capacita, lo que me capacita a mí y capacitó a mí para ser ahora un abuelo efectivo, es lo que aprendí con mis hijos, los errores que cometí, las cosas buenas que celebré. Siempre se aprende, diga, siempre se aprende. Entonces, la idea es la clase de hombre para esforzarnos a ser efectivos en la forma que estamos llevando a nuestra casa, siendo ejemplo de Dios ante nuestra esposa y nuestros hijos. Un padre que ama a sus hijos es porque ama a su esposa y ama a su madre. Eso es bien importante. Y escuche los que son divorciados. Y si me estás viendo, el que me esté viendo, deja de estar hablándole mal a tus hijos de su madre. Te haya hecho lo que te haya hecho, haya pasado lo que haya pasado, tú no le puedes robar el título a ella de maternidad. Pero eso es otro tema. Yo tengo muchos temas. Demos ejemplos de aceptación incondicional, padres veraces, dignos de confianza. Tendrán confianza nuestros hijos. El pastor en el 2023 que trajo una enseñanza aquí poderosa. Yo tomé unas notitas tremendas, las tengo allí como siempre cocinando. Y cuando él dijo, ¿are you trustworthy? Eso me revolucionó la mente porque uno lleva escuchando esas cosas. Pero cuando dijo esa palabra, ¿are you trustworthy? Tú eres una persona confiable. Yo no pensé en nadie, yo pensé en mí. Nosotros tendemos a pensar en la gente de afuera cuando Dios nos confronta con ciertas cosas en vez de pensar en nosotros. Pero eso es otro tema. Ser amigo de mis hijos, perdonar como Él perdona y que mis hijos aprendan a respetarme porque es la única manera que ellos van a respetar a otras personas. Yo creo que la demanda de la vida hoy del siglo XXI no es fácil, desagregación de la familia. Hay una competencia de la tecnología y los padres de este tiempo es bien complejo. ¿Por qué? Porque los hijos hoy casi prefieren más que a sus padres su celular y su tableta. Si papá no está presente, a veces, y la gran mayoría, ellos no tienen problemas. Ellos tienen problemas cuando no le llevaste ni el celular ni la tableta. Y se ha dado cuenta que nunca la cargan, aunque tú le dices que la carguen. Créeme, yo he nacido de nuevo muchas veces con mi nieta con eso. Entonces, esa competencia a veces nos viene a robar ciertos elementos que son necesarios. Y esos elementos son la paternidad con el corazón de Dios. Es difícil para cualquier generación en la paternidad del siglo XXI y como dije anteriormente, la lucha que hay con los géneros donde las mentes corruptas y aún gobiernos corruptos, amados, están tratando de que nuestros hijos escojan algo que no fue lo que Dios le otorgó a ellos. Sin duda alguna, la función de un padre de este siglo representa un desafío que a veces agota los recursos físicos, emocionales, sentimentales de cualquier hombre y agobian la imaginación sin límites. Yo no sé cuántos hombres están aquí
Me ha pasado a mí, me pasó mucho criando a mis hijos. A veces mi mente se agotaba tanto porque uno podía alcanzar gente y hacer todas estas cosas, pero a veces se nos hacía tan difícil, aún hablando con nuestros hijos, alcanzar a nuestros hijos. Por eso había que enseñarles de Dios y había que conectarlos con Dios. Yo estaba hablando con el pastor Raúl Rosado en la oficina. Estábamos hablando sobre generaciones y él me estaba contando cómo yo jugué un papel también paternal en la vida de él. Y él conoce porque somos primos segundos. Y estábamos hablando de la paternidad, que tuvimos padres, pero no hubo una paternidad. Pero hubieron ciertos modelos de nuestros padres que nos ayudaron. Y yo le decía, fíjate, mientras estás hablando de eso, lo más importante para un hijo ver en un padre que dirige conforme al corazón de Dios es el modelaje de cómo él se manifiesta, cómo trata a la madre, cómo brega con situaciones difíciles, cómo maneja el área de la economía, cómo maneja el área de las malas noticias. Esas cosas visibles crean en nosotros una confianza, y no solamente una confianza, son dignas de recordar. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos cosas, ay Dios mío, no me acuerdo, pero alguien una vez dijo esto, alguien una vez dijo lo otro, pero cuando tú viste algo con tus ojos, ¿cuántos están de acuerdo? Que eso, si es digno de recordar, se queda como un retrato en el corazón de cada uno de nosotros. Dios está con nosotros, por eso, papá, tú no eres un hombre limitado. Dios es tu recurso y Él está dispuesto a suplir necesidades, a sus riquezas en gloria por medio de Cristo Jesús en nuestra vida. Me llama la atención porque el proverbista lo dice: como el hombre piensa en su corazón. Por eso es importante la paternidad conforme a Dios, porque como el hombre piensa en su mente, que es la palabra corazón, dice la Escritura, así es Él. Tengo una pregunta para los hombres en este día, los padres que están aquí, los que me están viendo. ¿Quién tú piensas que tú eres? Trabaja un poquito. ¿Quién tú piensas que tú eres? Porque si no contestamos esto y no definimos eso, entonces vamos a estar funcionando fuera de la parte de cómo el que nos creó nos hizo. Tenemos que entender que somos imagen de Dios. Tenemos que ser que somos semejanza de Dios. Eso nada más me abre una puerta a mí para ser paterno con el corazón de Dios, porque a través de mi vida, a través de lo que yo hago, es el único retrato que muchos de nuestros hijos y los hijos de otros van a tener de nosotros. Hombre, tienes que definirte quién tú eres. ¿Quién somos nosotros? Pablo habla de mirándolo cara a cara frente a un espejo. Vemos que la gloria, estamos hablando de imagen porque Él nos coronó con gloria, nos coronó con imagen. Entonces tú tienes la capacidad de la paternidad conforme al corazón de Dios, conforme a sus capacidades. No olvides que tu actitud mental siempre te está preparando para seguir hacia adelante con optimismo. Es como un barco, cuando uno ve estos barcos que rompen el hielo, barcos que han sido formados con esas capacidades. Y una actitud mental correcta va a ser vital si vamos a tener paternidad fiel. Dice la Escritura, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo que está diciendo, que si tú tienes una capacidad de una mentalidad o paternidad fiel, y si enfrentamos cada obstáculo y limitaciones personales, entonces vamos a descubrir que caerán 1000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Que clamaremos a Él y Él responderá. Me gusta porque dice: clama a mí y yo responderé. Eso es un padre que nos ama. Ese es un padre que tiene presencia. Por eso ahorita hice la pregunta: ¿cuán presente tú estás en las necesidades de tus hijos? Y aunque cuando pequeños lo tomamos de la mano, ya cuando tenemos el corazón sabemos que tenemos que dialogar con ellos bien diferente. No ser el jefe, sino ser el padre. Porque hay muchos jefes, pero hay pocos padres. ¿Estamos aquí? Ok. Carácter no se desarrolla en las crisis. Carácter se exhibe. ¿Cuántos padres están aquí
Y hablando, ¿verdad?, de las madres, que hemos tenido esas crisis con nuestros hijos. Yo cada vez que una persona tiene una crisis me dice, no, ya, yo estoy pasando esto, yo lo dejo hablar, pero trato de atajarlo rápido, porque la gente se enfoca tanto en las crisis que se olvidan que hay un Cristo vivo dentro de ellos que le otorgó. Perdemos el norte. Es como cuando, mire, yo veo eso, yo comparo eso a las personas que son irresponsables, no se enoje conmigo, y manejan y testean a la misma vez. Pierdes el norte. Aquí hay un bombero tremendo, un hijo tremendo de esta casa, y yo estoy seguro que él nos puede hablar de historia de casos que ellos tuvieron que ir a salvar a otros. La familia los tuvo que enterrar. Porque cuando perdemos la visión por segundo, entonces perdemos el entendimiento, la capacidad. Y así nos pasa con Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ama, pero ese amor está ligado a algo que Él buscó en nosotros, nos empoderó, y ahora tenemos que utilizarlo correctamente. Usa lo que tienes correctamente, que Dios te dio, donde te encuentra, aunque sea poco. Amén. Me encanta cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Bueno, dentro del propósito de Dios paterno, él necesitaba a alguien, Tommy, que tuviera la capacidad, ¿para qué? Para crear su descendencia. Y dijo, vamos a crear el hombre primero. No tiene nada que ver con posición, tiene que ver algo con función. Vamos a empoderarlo, vamos a darle esa capacidad a ellos, porque van a haber hijos, dice Malaquías capítulo 2, pero esos hijos serán mi descendencia. Serán como las flechas en las manos del arquero, que las puede lanzar como hasta lo más lejos que pueda. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, lo has hecho poco menor que Elohim. Pero me gusta cuando habla, lo coronaste de gloria y honra. Segunda, tercera pregunta. Varón, papá que estás aquí, hombre, mujer, ¿cómo tú usas la corona de gloria y de honra que el Señor te entregó? ¿Cómo lo usamos? Usted se ha dado cuenta que en los certámenes de belleza, a veces yo he sufrido las veces que he estado viendo, ya no los veo, yo antes los veía, pero ya todo es cuando la política se mete en las cosas se dañan, créame. Y esa reina caminando y alguien se olvidó de ponerle correctamente la corona, y usted nota enseguida tratando. Así nos pasa a nosotros en el reino de Dios. Muchas veces no fijamos bien la corona de gloria y de honra, y a veces o se mueve o se cae, pero en vez de nosotros detenernos y buscar a alguien que la fije, en nosotros y la ponga en el lugar que va, para seguir nosotros mostrando que el Padre vive en nosotros, que el Padre nos selló, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y fuimos sellados con ese Espíritu que es la promesa de aquellas cosas que están por venir. Amén. Por eso, Padre, decídete en este día a encarar tu papel de paternidad y sé fiel con el optimismo bíblico de quien tú eres. Porque Pablo lo dice a Filipenses capítulo 4 verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, el apóstol Pablo nunca se casó. El apóstol Pablo no tuvo hijos, y eso está claro, pero bregó con muchos de los hijos. Trabajó con muchos hijos. Tú sabes, tú no sabes la influencia. Aquí hay un hombre que se llama Paco Ortiz que estaba preguntando, ese hombre tuvo una influencia en mi vida en la década de los 90. Grande. Y aunque él tenía sus hijos, yo tuve la bendición de que él fuera mi jefe, y siempre me empujaba y a veces yo decía, estaré enojado conmigo, pero sabes que me di cuenta después, hoy en día, que cuando Dios me lanzó al ministerio, que no tenía capacitación ministerial ni de líder, aquel empuje y aquella dinámica, aquella capacidad que él puso en mí como padre. Y a veces nos olvidamos de aquella gente que tuvo influencia en nosotros. Pero aunque a veces decimos, no, nadie me ama, siempre ha habido gente que te ha dado un abrazo y te ama. Es que tú no te has dado cuenta porque tu mente está tan cargada y tan cargada y tan cargada. My goodness.
El todo aquí incluye padres eficaces, piadosos, bondadosos, aún en las circunstancias más difíciles que se presentan en la vida. Por eso yo creo que el ser padre es una de las maneras claves que Dios usa para conducir a los hombres a la madurez. Diga madurez, madurez. Es poderoso que a veces nosotros miramos las cosas que Dios está haciendo en nosotros y no nos damos cuenta que cuán efectivo es Dios. Yo creo que nosotros los padres cometemos un error, y es que a veces queremos enseñar a los hijos a vivir. Y usamos frases como, no, porque antes, mira, deja el pasado atrás. Porque el pasado es tu futuro. Tú estás viviendo hoy lo que tú sembraste el día de ayer. No te coges por la semilla que tú estás recogiendo. El pastor está hablando de diezmo y ofrenda. Si tu economía es diferente es porque tu pasado de semilla no ha dado un futuro de cosecha. Anyway. Ámame. Tú eres un gran fundamento, Omar. Bien grande. Escucha bien. Los padres no enseñan a sus hijos a vivir. Ellos viven y permiten que los hijos vean para que sean imitadores de ellos. Por eso, nunca te olvides de esto que voy a decir. Un hijo no encontrará a un padre Dios hasta que no encuentre algo de Dios en su padre. Jamás y nunca un hijo podrá creer en Dios como papá si no ha encontrado de Dios en su padre. Y eso se llama modelaje, la forma de nosotros enseñar. My goodness. Por eso es que Pablo habla a los romanos y les motiva y les enseña tantas cosas poderosas. El doctor Gary Smalley usa una referencia que él le llama las 12 espadas. La utiliza porque él hace esta analogía y dice que la primera espada es la espada de plata. Esta refleja tu posición de poder. Yo soy el jefe, yo soy el que mando. Tú vives en mi casa, tú tienes que hacer lo que yo te diga, y eso tiene su verdad. No es que no tenga una verdad, es como nosotros manejamos nuestras conversaciones cuando estamos usando la espada de plata. Refleja tu posición. Y esa posición usualmente tú la utilizas en tu diario vivir, porque cuando estás trabajando tú tienes que mostrar una autoridad definitivamente, tal como en el trabajo, con tus amistades. Pero entonces él toca la segunda espada, que es la que nosotros tenemos que usar en nuestras relaciones de paternidad. Es la de oro, y esta refleja tu poder personal, tus capacidades como hombre cuando tú estás viviendo dentro de tu hogar. Trata de usar la espada de plata, de poder de tu posición o de jefe con tus hijos. Es bien peligroso y muchas veces tiene resultados no intencionados negativos, porque sin querer las palabras que salen de nuestros labios se convierten en maldición para generaciones, para nuestros hijos, para las personas que nos rodean. Luego habla de usar la espada de oro. ¿Por qué? Porque la espada de oro, dentro de tu posición paterna, conforme al corazón de Dios, habla de calor humano. A veces yo he sentido un abrazo de persona y siento calor humano. Yo no me explique cómo identificar esas cosas. Yo no sé cómo son. Yo cuando me criaba, yo no tenía mi mamá me abrazaba y me besaba, pero en cuanto a paternidad, de sentir el abrazo de un varón que fuera algo tierno, algo que tenía algo bueno para yo sacar provecho, que fuera digno de recordar. ¿Te acuerdas de algún abrazo que te diera a tu padre que es digno de recordar? Porque las cosas solamente dignas de recordar se quedan marcadas en nuestra vida. Habla de ser sensible, sensibilidad, dependientes. Habla de una compasión genuina, habla de afecto, de cariño. Así que cuando llegues a tu casa, quítate la espada de jefe y toma la espada de oro, que es padre. Esa es la mejor espada que tú puedes utilizar. Hay varios aspectos y no voy a entrar en ellos porque el pastor tiene hambre.
Yo no. Yo estoy en una dieta. Pero tenemos que aprender a mantener una cuenta de banco emocional. Hombres, conforme al corazón de Dios, mantienen una cuenta de un banco emocional. Envuelve a hacer depósitos de confianza emocional, de fe en la vida de los hijos. Escucha, papá, no importa lo que esté pasando en tu casa, no importa lo que está sucediendo en la economía, siempre muestra que tú confías en Dios. Siempre, cuando tus hijos digan, pero papá, pero es que, ¿y cómo vamos a hacer eso? Clama a mí, yo responderé, me dijo el Señor. Y yo voy a mantener mi cordura, mi confianza, en vez de estar abriendo la boca y hablando maldición sobre tus hijos. Ninguno de nosotros, no importa la crisis que hemos pasado, todavía estamos aquí. El pastor lo decía esta mañana, tenemos luz, tenemos esto, tenemos lo otro. Es más, nosotros somos gente multibillonaria, porque esta mañana teníamos una pasta y cepillo para lavarnos la boca. El tiempo, qué regalo. Efesios 5:16, el apóstol Pablo dice, sacándole provecho a la mayor cantidad de tiempo, aprovechando cada oportunidad, aprovechando cada momento. Atención y tiempo nos facilita ser responsables. Una de las cosas que yo tuve que aprender ministerialmente muchos años, porque me costó. Esos primeros años uno piensa que si uno no atiende a la gente se va, hasta que descubrí que yo no tengo iglesia, que la iglesia pertenece a Cristo. Yo solamente soy una persona asignada por una temporada. Hoy en día están los galeanos asignados en esta temporada, pero ustedes le pertenecen a Dios, ninguno es mío. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú le puedes dar más atención a tu casa, que son aquellos que van a estar contigo en medio de tus crisis, en medio de tu enfermedad. Oh my goodness. Nosotros podemos dar a nuestros hijos lo que es dinero, o el dinero puede comprar, pero nada va a sustituir la atención de nuestros hijos. Quiero definir, para ir cerrando esto, ¿qué es ser un padre entonces? ¿Qué estamos hablando de paternidad? Mira, papi, ay, ¿quién te puso eso? Contra mí no me pusimos eso. Eso fue aquí. La nena, wow, la de los Doritos. Sí, es inteligente. Eso te va a costar una bolsa de Doritos. ¿Qué es el padre? Acuérdate, ¿qué es el padre que dirige con la espada de oro? Bueno, un padre es uno que quiere agarrarte antes que tú caigas. Uno que quiere sostenerte antes que tú tropieces y te caigas. Y si te caes, él te levanta, te sacude y dice, hijo, trata de nuevo y yo estoy aquí para ayudarte. ¿Se acuerda cuando su hijo comenzó a caminar y usted veía que se iba a caer? ¿Qué usted hacía? Corría, ¿verdad que sí? Y a veces vemos a nuestros hijos teenagers que están por tropezar y los dejamos que caigan. Un padre es uno que quiere evitar que cometas errores, pero dejas que tú encuentres tu propio camino, aunque su corazón se quebrante en silencio cuando te equivoques. ¿Cuántos papás se han quebrantado en silencio? Usted sabe dónde es mi lugar de llorar cuando yo pierdo a alguien que amo. De hecho, Dios le dé fortaleza a la familia Meléndez. Nuestro hermano Raimundo se graduó esta madrugada y se nos fue con el Señor, pero se graduó. La gente dice, murió. No, tú no mueres, nosotros no vamos a morir. Nosotros nos graduamos para vida eterna. Ya no habrá necesidad de la luz y resplandor, ni el sol, ni tampoco. Eso no hay que abanicarse. Escucha. Un padre es uno que te sostiene cuando lloras. Te corrige con la regla de oro cuando quebrantas las reglas. Brilla con orgullo cuando tienes éxito y tienen fe en ti cuando fracasa. Siempre que un hijo fracase, papá, motívalo. Tranquilo, hijo.
Dios está en control. Tranquilo, hijo. Pero es que no lo entiendo, papá. Es que yo tampoco entiendo muchas cosas. Pero al caminar el tiempo fui descubriendo aquellos secretos que estaban ocultos. Y el Señor me fue revelando tantas cosas que hoy puedo decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que el regalo más grande que un padre le puede dar a sus hijos es creer en ellos. Tener esa capacidad de creer en ellos, de verlos crecer. El regalo más maravilloso que yo he tenido vino de Dios, porque Él es mi padre. That's my daddy. Y Él utiliza a aquellos que estamos en la tierra para reflejar ciertos elementos que están en nosotros. Por eso conocer su amor no se puede separar de Dios, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces, de todo lo que usted dijo, ¿por qué usted tituló esto corazón o paternidad con el corazón de Dios? Y utilizó un verso, una escritura hablando de David. Fácil. David. Saúl, yo te entregué una paternidad saludable, pero te dejaste guiar y consultaste a... Cuando tú necesites un consejo, papá, ve donde alguien que tú sabes que tiene a Dios adentro. David recibe una noticia que de hecho esto es parte de las crisis familiares. Todas las crisis de David grandes comenzaron en la familia. Y recibe una noticia y le dicen: tu hijo Absalón viene a quitarte el reino y a matarte. Entonces, ¿cómo tú reaccionarías como padre si te enteras que un hijo viene a quitarte todo, a quitarte la vida, a tomar posesión de aquellas cosas que tú sabes que te pertenecen a ti? ¿Qué tú harías? Tienes que hacerte esa pregunta. El jefe de su guardia dice: rey, ¿usted quiere que nosotros tomemos el ejército y vayamos y los matemos a todos? Y él dijo: no. Ahí es que está la característica de paternidad con el corazón de Dios. Pero explíqueme eso, ¿cómo es posible? Si él era el rey, él tenía toda la autoridad delegada para hacer eso. Pero tenía un título que a veces obviamos, que se llama papá. Y dice la historia que él dijo: no toquen a mi hijo, yo les voy a ceder el trono, no sea que esté en contra de Dios. Mira el retrato. No solamente tenía paternidad terrenal, él sabía que tenía un padre, y el padre tenía control de la asignación que le había entregado, porque él estaba cuando joven allí pastoreando ovejitas, y un día lo llevaron y el profeta Samuel tomó un cuerno y lo ungió. Él no sabía ni lo que estaba pasando, pero sí descubrió que había un padre que él tenía que honrar. Dice la escritura que David se fue y hubo gente de la familia que le tiraban tierra, porque a veces cuando tú estás abajo es que la gente te tira tierra, y ellos no saben que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Cuando Absalón venía para matar a sus padres, la historia dice que tenía el cabello largo. Si hubiera ido donde Kiko, tenía el cabello largo, se enredó en las ramas y se desnucó. Por eso la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces nosotros tomamos supuestamente venganza y hablamos de personas porque hablamos del amor de Dios, pero nos olvidamos que Dios es omnisciente y omnipresente y está en las conversaciones que nosotros tenemos. Y aquí es la parte que yo descubrí que este hombre era un padre conforme al corazón de Dios. Cuando le dieron la noticia, Noemí, ¿sabe lo que pasó? Desgarró su ropa, cogió ceniza y se la tiró y decía: Absalón, Absalón, hijo mío. Y es como que el retrato vino cuando la nodriza le presenta el hijo nacido, y él lo tomó y dijo: es un varón como yo lo pedí, es un varón.
O posiblemente vio el momento cuando por primera vez Absalón se está levantando y comienza a caminar y él corre a su hijo y dice: ven, hijo mío, ven. Todo esto retrato, porque la paternidad, amado, a veces nos hemos obviado nosotros de ese primer día. Es verdad, no ha sido fácil criar algunos hijos, ha sido difícil, ha habido mucho dolor, pero yo quiero decirte que tú tienes una paternidad conforme al corazón de Dios. Y créeme, que Dios te ha bendecido ya. Póngase de pie, o puestos en pie. Fíjate, Omar, paternidad conforme al corazón de Dios. Si nosotros miramos la sociedad del siglo XXI, no, we don't gonna get nowhere. We have to look at God's heart. Pastor, usted no sabe, estos muchachos, este muchacho, después que yo le di todo, esta nena, déjame corregirte, cuántos dolores de cabeza tú le has dado a Dios, que tú no merecías su gracia y la recibiste. Que tú merecías otra cosa y Él te dio compasión, fidelidad, misericordia. Entonces no podemos ponernos y obviar a alguien. Tenemos que comenzar a dirigir con el corazón de Dios. ¿Cuántos hombres aquí reconocen hoy: sabes qué? Yo tengo que trabajar con mi paternidad conforme al corazón de Dios? Habrá alguno que se atreve a decir: yo necesito eso. Wow, tremendo. ¿Sabes qué? Todos los días necesitamos eso, porque no es el padre conforme al corazón de Dios.